soltaron al tigre. En marzo del 2018, el entonces candidato López Obrador dijo: si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy y a ver quién va a amarrar al tigre. Pero lo que no nos dijo es que si él ganaba y luego además imponía a su sucesora, también el tigre aparecería, pero más grande, más fuerte, más peligroso y con las fauces abiertas en forma permanente. Pues está fuera de control la violencia. Estamos en el momento más duro, más violento de la historia del país. Aquí Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch tienen una responsabilidad, fueron parte esencial de las circunstancias que se crearon para poder concretar el asesinato de Carlos Manso. Y no le rasquen los huevos al tigre, como dice el dicho popular. A mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia, hay un pueblo que ya está cansado. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. Aguas, porque si nos tocan a nosotros, van a tocar a todo el pueblo de Uruapan. Durante muchos años ya le hemos estado viendo la cara al tigre, pero lo que acaba de pasar con Carlos Manso obliga a la sociedad entera a sentir su vaho, su aliento. Qué bien nos los dijo Carlos Manso, hombre bravo y capaz de enfrentar lo que nuestra sociedad necesitaba, pero no tuvo ayuda. Nadie lo escuchó, nadie escuchó sus gritos, nadie escuchó sus predicciones, nadie escuchó lo que estaba viviendo y el peligro que enfrentaba. Claro, ya no era de ellos. Sabemos que corremos riesgos, no queremos al secretario Omar Harfuch, al secretario de Seguridad Nacional, no queremos ser un alcalde más asesinado. A Claudia Sheinbaum, al Gabinete de Seguridad, que por favor no olviden a Uruapan. Tenemos que poner atención en parar a todos estos delincuentes. Si no tiene tiempo de ir a atendernos o de escuchar lo que está pasando en Uruapan de manera personal, puede enviar al secretario Harfuch, puede enviar al secretario de la Defensa Nacional. Y desde que ella pidió el voto en Uruapan, no ha regresado como presidente de la República. Pedimos justicia, pedimos presencia del gobierno federal, pedimos castigo y a los culpables. Bastante veces le he hecho un llamado de auxilio para que él personalmente venga a este municipio que está dentro de los focos rojos a nivel nacional. Hasta este momento, ni la presidenta de México ni Omar García Harfuch han visitado Uruapan. Hoy nos dicen que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es Batman. El Batman que nos ayudará a enfrentar el peligro. Pero aquí hay un gran pero. Sí, el entramado institucional que han ido destruyendo. Así pues, no quedarán cimientos para que la justicia alcance a la ciudadanía y la paz llegue al país. ¡Queremos paz! ¡Marchamos por la paz! ¡Marchamos por la paz! En Sinaloa, pero también en Sonora, en Jalisco, en la Ciudad de México y sin duda ahora en Michoacán, parece que Batman no puede. Y es obvio, pues las políticas públicas de seguridad de la 4T no jalan. Están tan muertas como la economía del país, pues gran parte del gobierno parece estar coludido con las diferentes ramas de la delincuencia organizada. Llegó Morena con la promesa de cambio y no solo no cambió, sino que se profundizó. Me parece que la estrategia ha sido completamente equivocada. Esta lógica de abrazos y no balazos, a ver, pues nadie queremos que anden a bala y bala, pero tiene que haber un combate al crimen organizado. Y además se continuó con lo que venía mal, que es la militarización. Entonces, la suma de los factores te da más violencia que nunca. Muchos gobernadores que están en Sinaloa, en Sonora, en Quintana Roo, en Michoacán, Ramírez Bedoya, están coludidos con el crimen organizado. ¿Cómo el gobierno de Michoacán puede ser una solución para los michoacanos si el propio gobernador, su familia, su tío, su sobrino son parte de Carteles Unidos? Y no lo digo yo, fueron ya sentenciados y condenados en una corte de distrito de Florida. La impunidad se ha apoderado de México
porque se protege desde el gobierno a la corrupción, no solo monetaria, sino también delincuencial. Un ejemplo es el tema de la barredora, donde la cárcel no le ha llegado a Dan Augusto, ni siquiera lo han presentado a que rinda un informe, ni el desprestigio y la sanción por omisión a Luisa Alcalde, quien como secretaria de Gobernación, escuchen, patrocinó el huachicol fiscal con un arma muy utilizada por la 4T, el silencio. Y si tú no rompes el pacto de impunidad de esos gobernadores que están protegiendo a las células criminales, si no proteges el pacto de impunidad que hizo posible que la Secretaría de Marina, los sobrinos del secretario de López Obrador, organizaran el crimen organizado, se convirtieran en el crimen organizado y llevaran a cabo el caso de corrupción más grande de la historia del país con el huachicol fiscal. Si no rompes eso, nada va a servir. ¿Hasta dónde somos capaces de seguir resistiendo un gobierno que no solo es omiso, no solo es negligente, no solo miente, no solo no tiene una estrategia de seguridad, sino que está coludido? Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena está profundamente coludido con el crimen organizado. Otro caso son los contratos de compas que han dado los morenistas a sus allegados, como es el caso de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Aman los millones y se emborrachan con cientos de adjudicaciones directas sin licitación de por medio. Les encanta el sexo sin preservativo para acabar pronto. La 4T tiene un sinnúmero de contratos huérfanos de transparencia que no tienen ni padre ni madre, ni Obama jamás supuso tenerlos. Y ante todo esto, la presidenta Claudia Sheinbaum mejor no investiga, porque tendría que explicar para abrir boca los cientos de espectaculares que aparecieron a finales del 2023, con una silueta con la ya conocida colita de caballo alaciada, que la caracteriza todas las mañanas. Los datos duros son realmente palos, la otra verdad de la 4T. ¿Por qué digo que estamos en la época más violenta? Pues porque lo es. O sea, el sexenio de López Obrador tuvo 202,000 homicidios dolosos, que no es otra cosa más que una palabra bonita para asesinatos, ¿no? O sea, gente que quiso matar a alguien más, 202,000. Eso es muchísimo más que los que tuvo tanto Calderón como Peña. Nadie está diciendo que estaban bien las cosas antes. De hecho, el último sexenio del cual uno puede decir que había, digamos, paz en el país es el de Fox, que tuvo 60,000. Los delitos siguen siendo iguales que en el sexenio de AMLO. Solo han bajado, escuchen, el 0.19%. Es decir, han bajado 0. Y para taparle el ojo al macho, dicen que bajaron los asesinatos, cuando México se baña en sangre diariamente. Y así tienen el cinismo de maquillar las cifras de los asesinatos. Y entonces, mágicamente, suben las de los desaparecidos. Pero de esas no hablan mejor. ¿Qué es lo que están haciendo? Y esto no es casualidad. Lo hacían en la Ciudad de México el mismo equipo. O sea, los mismos, era el secretario la consejera era la fiscal, el mismo equipo. Lo que hicieron en la Ciudad de México, eso se documentó, fue decir que habían bajado feminicidios y que habían bajado homicidios y habían crecido misteriosamente algo que se llama muertes violentas sin causa determinada. Imagínate nomás, me morí violentamente, pero no me mataron. No, o sea, bueno, a nivel nacional lo que están haciendo es decir que está bajando los homicidios, pero al mismo tiempo, en la misma proporción, están subiendo los desaparecidos. O sea, traías con López Obrador, que es un desastre, 24 desaparecidos en promedio diario. Hoy con Claudia Sheinbaum traes 40. Con Peña traías 15. Con Calderón traías 8 al día. 40 traen ahorita. Entonces, claro, dicen, bajé homicidios, pero subiste desaparecidos. Una de dos, o estás ocultando los muertos allá, o bien creció el fenómeno de violencia, simplemente cambió la actividad criminal y están ocultando los criminales los cuerpos, asumiendo que va a haber menos problema, pero la violencia está creciendo. Pues, ¿qué crees? Ya que se les cachó con eso, no solo eso están haciendo, también están ocultando o creciendo los homicidios culposos. O sea, haciendo pasar homicidios dolosos como culposos, que es distinto. Aquí hubo intención de matar a alguien, acá no. Pero no solo eso, sino también otra clasificación que se llama otros delitos contra la vida y la integridad. ¿Qué es eso? No, pues no son homicidios, pero que se multiplicaron casualmente en el mismo tiempo que estoy diciendo que bajaron los homicidios. Son mentiras. Pero la gente está muerta.
Las cifras oficiales traen mucho maquillaje y también harto alaciado, como podemos ver todas las mañaneras. Ahí están los resultados, mira. 25.8% menos homicidios, 22 homicidios diarios menos. Es una mujer que debería dedicarse a otra cosa. No tiene la calidad humana para poder ocupar un cargo que ni siquiera ganó, se lo regalaron. Y parte de los que se lo regalaron fueron los narcotraficantes, que ahora ella dice que va a combatir y que no puede combatir porque les debe a muchos de ellos, al Cártel Jalisco Nueva Generación principalmente y al Cártel Sinaloa, estar en la silla presidencial porque operaron en diferentes estados de la República. Entonces decir esto para Claudia Sheinbaum era decirlo, para ella es una ofensa terrible, ¿no? El tema es que hay que salirnos de su discurso, Lourdes. Yo invito a la ciudadanía a salirnos totalmente, o sea, comenzar realmente a apagar las mañaneras, a dejar de escuchar las mentiras de esta persona y a comenzar a exigir cuentas. Regresando a Ciudad Gótica, vamos con el superhéroe morenista y encargado de la seguridad ni tanta del país, A Omar García Harfuch se le señala de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014, cuando era comisario de la Gendarmería de la Policía Federal, pero se ha descartado una línea de investigación en su contra. En un informe presentado en el 2023 por Alejandro Encinas, se constató que Harfuch laboró durante ese periodo y su nombre fue incluido en las reuniones realizadas en Iguala para construir la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfuch como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Sin embargo, no está en esta diapositiva que usted presenta. Preguntarle si también se lo mencionaron a usted, el señor innombrable, como le llama. Está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Se aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento. Está, así de concreto. Antes, el propio García Harfuch había negado estar relacionado con los hechos. Incluso los calificó como absurdas las acusaciones. Pese a los señalamientos, como jefa de gobierno de la Ciudad de México y como presidenta, Sheinbaum ha defendido a capa y espada a su único, funcionario incondicional. Él no estaba en Guerrero en aquella época y se ha explicado en muchas ocasiones. Entonces, ahí no veo ningún problema. De todas maneras, la investigación la hace la Fiscalía General de la República. El expresidente Andrés Manuel López Obrador también lo defendió, aunque jamás ha sido de su agrado. Pero claro, ante las cámaras, todo bien. Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto. Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Entonces, en la verdad histórica, en lo que se investigó con profundidad, encabezaban las investigaciones Murillo Karam, Tomás Herón y Omar. Y hoy resulta que Murillo Karam está en arresto domiciliario, Herón perseguido en Israel y Omar es el secretario de Seguridad Pública. Algo no cuadra, como todo lo que tiene que explicar en la 4T, según sus intereses particulares. Ellos siempre tienen otros datos y nosotros la otra verdad. Enrique Peña Nieto manda a un nefasto personaje, Alfredo Castillo, a Michoacán supuestamente para pacificarlo, para llegar a un acuerdo con las autodefensas, que dejaran las armas y que el Estado se pacificara. Esto fracasó pues porque lo que llega en realidad a hacer Castillo es ayudar a crear a estos nuevos carteles de la droga. ¿Y quién llega ahí para terminar de hacer el trabajo sucio? Omar García Harfuch. Después de que hizo su desastre en Iguala, donde gracias a él la Policía Federal era muy corrupta al servicio de células del cártel de los Beltrán Leiva,
al servicio de los Sidronio Casarrubias, al servicio de varios criminales que operaban ahí, porque Guerrero era un punto importante de tráfico de producción y tráfico de heroína. Después de que entrega el Estado a la policía, al crimen organizado, Enrique Peña Nieto lo manda a finales de septiembre, principios de octubre, a Michoacán. El 26 de junio del 2020, en la Ciudad de México, mientras era secretario de Seguridad Ciudadana durante el gobierno de la Sheinbaum, Omar sufrió un atentado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ocurrió mientras se dirigía a su trabajo, justo en el cruce de Reforma con Monteblanco, en las lomas de Chapultepec. Su convoy de seguridad fue emboscado ahí por varios sicarios armados con fusiles de alto calibre y granadas. La camioneta en la que viajaba, una Suburban negra con alto blindaje, recibió más de 100 disparos. García Harfuch resultó herido por 3 impactos de bala, pero logró sobrevivir, mientras que 3 personas murieron, incluyendo 2 de sus escoltas y una mujer que pasaba por la zona. Sin duda, este atentado evidenció la capacidad de los cárteles para operar en la Ciudad de México y marcó un hito en la política de seguridad de la capital. Nunca antes se había violentado el código postal más exclusivo de todo México. Esa mañana se rompió un protocolo. Omar, sin duda, es un policía del Estado mexicano. También con el PAN de García Luna y el PRI de Murillo Karam ha trabajado, aunque mucha gente cree que se formó en el partido Guinda. Incluso muchos cuatroteístas van a rabiar cuando escuchen esto. En el 2008, durante la administración de Felipe Calderón, fungió como jefe de departamento de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, y en el 2016, con Peña Nieto, fue director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República. Los mismos cuadros que están hoy con Omar, todos fueron alumnos míos, desde el Instituto de Capacitación de la PGR, año 2001. Omar trabajaba para Genaro García Luna y para... Yo era subsecretario de Estrategia e Inteligencia cuando entró, pero su cuadro de mandos superiores, todos tienen ese pasado, que no les dé pena. Si vamos a hablar de un país de instituciones, no tiene por qué casarse un nombre con el de otra persona. Son instituciones y es natural que quien entra a formar parte de una institución termine cabezándola. Si no tiene esa visión, entonces va a ser tropa toda su vida. Aunque debe estar claro que Omar no es santo de la devoción de ya saben quién. Y no lo quiere, ¿eh? Así como muchos otros morenistas. O ya, se les olvidó que cuando ganó la encuesta interna de Morena para la jefatura de gobierno, tuvo por instrucción de AMLO cederle su lugar a una mujer por el tema de género. ¿Qué le dice a estos seguidores suyos que no están conformes con el resultado? Siempre es normal en una contienda interna y vamos a trabajar todos en unidad, como ya lo dijo el presidente Mario. De hecho, Batman le debe el apodo a su Robin, sí, a Jesús Sesma, líder de la bancada del Partido Verde aquí en la Ciudad de México, quien comparó a Omar con Batman y dijo que él era su Robin. Y hasta meme hizo para destacar los resultados de seguridad durante la gestión del entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Si hoy vivieran los creadores de las series de superhéroes como son Batman, Spider-Man, Superman, X-Men, no tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podrían nombrarlo Harfuch, el guardián de la ciudad. Pero por lo que vemos, vivimos y sufrimos, es que Omar no es Batman. Si él mismo tiene que estarse cuidando por las complicaciones que se generaron desde el sexenio pasado, que han empoderado a la delincuencia, tanto que ya no respeta ni al mismo secretario de Seguridad Pública Federal. Y para muestra, hace unos días el periodista Raimundo Riva Palacio publicó en El Financiero su columna y dijo que Omar había sufrido un nuevo atentado en una casa en Polanco, apenas en el mes de septiembre. Señaló que el ataque fue frustrado y hay varias versiones. Una de ellas es que el atentado ocurrió durante una cena en la terraza,
donde una de las esquirlas alcanzó a uno de los invitados. La otra versión sostiene que el ataque no logró su objetivo, ya que el secretario de Seguridad no estaba en el lugar donde se iba a llevar a cabo una junta. Por su parte, Omar García Harfuch negó que haya sufrido un atentado, pero confirmó que existen muchas alertas al respecto que fueron descartadas. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. Riva Palacio se mantuvo y dijo que no mintió porque no se consumó el atentado. Sin embargo, el intento sí se realizó. Y hace apenas unos días, Harfuch fue el centro de atención nuevamente, pero ahora en la Cámara de Diputados, pues las morenistas Gabriela Jiménez y Jessica Saidén buscaban el mejor lugar junto al secretario. Dos asuntos rápidos. En relación ya con la detención, ya con la presencia del señor Hernán Bermúdez Requena aquí en México, ¿qué información se tiene sobre la operación de este grupo que estaba en Tabasco? ¿Sigue operando? ¿Faltan de detener algunos líderes? Y si tendrá algo sobre el homicidio del compañero Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango. De Durango, sí. Gracias. Primero, sobre este grupo criminal de La Barredora. Recordemos que después de una investigación de hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país, se da con la ubicación. Sin duda alguna, nos debe de preocupar sobremanera que el secretario de Seguridad Pública no sepa a quién le paran junto a él o le ponen para la foto. Y pareciera, solo pareciera, que Ricardo Monreal sí sabía los antecedentes de esta señorita, pues le mandó a la neoliberal de Gabriela Jiménez, solo vive como multimillonaria estando en Morena, a interponerse entre Jessica y Omar. Tal vez por eso, y a pesar de los discursos y las cifras oficiales, los resultados no respaldan a Omar García Harfuch, porque los índices de violencia siguen igual y la gente tiene cada vez más miedo. Hay dos categorías para medir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad. ¿Qué es qué? Primero, las cifras que dieron a conocer y que con frecuencia hacen cada 15 días los martes en Palacio Nacional, están acomodadas de tal forma que siempre salgan en positivo. A lo mejor hay un avance, pero no es de este tamaño. Te pongo un ejemplo, una perspectiva. Homicidios dolosos. Hoy nos dicen, descendió 32%, pero estás comparando el último mes de la administración anterior, que fue de los menos afortunados, contra el tuyo. Siendo profesionales en este tema, tendrías que hacer un análisis espejo. 12 meses tuyos contra 12 meses últimos de la administración anterior. Y ahí las cuentas no son tan alegres. El gobierno federal tiene una narrativa de éxito, alzan el brazo de manera victoriosa diciendo que hay una reducción de homicidios. Pero los colectivos de búsqueda de personas compuestos por madres, hijas, parejas de las personas lamentablemente asesinadas refieren que no es que haya menos homicidios, hay menos cadáveres. Los cárteles lo están ocultando en las narcofosas con el objeto de que sus células homicidas no sean llevadas a juicio. Si no hay cadáver, no hay homicidio, entonces no hay delito. Eso es lo que refieren los colectivos. En segundo término, pareciera que en algunas regiones del país se están imponiendo bolsas de paz narca. La negociación que hubo, por ejemplo, entre los Chapitos y Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco, está pacificando distintas regiones de México. Como llegaron a una alianza para enfrentar a la gente del Mayo Zambada, esas zonas de conflicto están bajando notablemente la violencia, como lo que ocurrió en Zacatecas, Chile, pero recientemente se volvió a dar una serie de narcobloqueos en esa entidad. Además, pareciera que muchos de las personas que están registradas como muchas personas que son registradas como homicidio culposo en realidad son personas asesinadas bajo criterio doloso. Hay una estrategia de maquillaje de cifras de varias fiscalías estatales con el objeto de lucimiento político y de mercadotecnia. Entidades como Baja California, Jalisco, la propia Ciudad de México han incurrido de manera reiterada en ocultar cifras y maquillar datos. Es el Batman, bueno, el que trabaja para la presidenta y la 4T. Él interpreta discursos que maquillan y alacian el baño de sangre que hay en México. Me parece a mí que hoy querer decir es que porque él, mira, tiene un perfil, ya cambió y todo es maravilloso, es
falso, porque yo lo que le exijo son resultados, no que te caiga bien o mal, y resultados no tiene. Es el Batman malo, el que le dejan al pueblo de México, a las y los ciudadanos. La versión descafeinada, la versión sin proteína, la versión maniatada al techo de plomo que Andrés Manuel López Obrador fijó para proteger a sus incondicionales. Cuando tú tienes una persona que durante sexenios, el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto, el sexenio de Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno y el sexenio de Claudia Sheinbaum siendo presidenta, que es parte del problema, que está coludido, ¿cómo quieres resolver un problema tan grande como la criminalidad organizada en México con alguien que es parte de esa criminalidad? Esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira de esa estrategia de seguridad. No hay estrategia de seguridad. No existe. Estás hablando de un sujeto tipo García Luna, que ¿qué estrategia de seguridad tenía García Luna? Proteger a los criminales que le pagaban. Sí, Omar solo cuida a los suyos, a los de Morena, el Verde y el PT. El Batman malo hace como que hace, pero las cosas no caminan realmente. No aterriza, no previene, no escucha las quejas ni los gritos de auxilio. Cierra los ojos y los oídos frente al país. Hipólito Mora me relata que en un principio él le daba toda la información, Hipólito Mora es el que le ayudaba a la Policía Federal de García Harfuch. Entonces García Harfuch era un mando, dijéramos, medio, un comisionado de la Policía Federal, y daba la información de los laboratorios, le daba la información de las casas de seguridad de diferentes grupos criminales. Y en un inicio, de acuerdo al propio audio de la entrevista que le hice a Hipólito Mora en 2022, él me narra que en un inicio García Harfuch sí hacía su trabajo. Se lo daban en bandeja de plata, pero dijéramos, lo hacía. Pero después, ¿qué pasa? Después, Hipólito Mora se da cuenta pues que ya no hay operativos, que ya no hay nada, que ya no se está tratando de frenar a estos grupos emergentes, y le pregunta a García Harfuch. Y García Harfuch le dice, el muy, pues no sé, cobarde, canalla, corrupto, le dice, ya no puedo hacer nada. Ya me dieron la orden de arriba de que ya nada más me quede aquí a hacer presencia y que ya no podemos hacer nada. Si eso era verdad que había recibido una orden de arriba, o era más bien que el propio Omar García Harfuch se había coludido, como lo había hecho en Guerrero con otros grupos, eso no lo sé. Lo que es cierto es que ya no hubo operativos, se quedó ahí de adorno a contemplar el desastre. Si en ese momento, en 2014, 2015, se hubiera realmente combatido a muchos de los grupos criminales como Carteles Unidos, como la Nueva Familia Michoacana, no tendría hoy Michoacán el desastre que tiene hoy. La muerte de Carlos Manzo es una omisión del Batman malo y de la presidenta Sheinbaum, porque si Harfuch fuera el profesional que la 4T presume, sabría por experiencia y por su formación en los Estados Unidos que los días del alcalde de Uruapan estaban contados y que necesitaba protegerlo, sobre todo después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los limoneros, y de Javier Vargas, empresario citrícola. Esta situación de Carlos Manzo quedó tan documentado, el abandono, la negligencia, quedó tan documentado que él estuvo pidiendo y pidiendo y pidiendo, manden a Guardia Nacional a Uruapan, vengan a ver lo que está pasando. Ahora la presidenta dice que va a hacer un plan para salvar a Michoacán. Bueno, señora, un poco tarde. Que si lo hubiera hecho antes, seguramente Carlos Manzo no estuviera muerto. El tema es que haber justicia, en el caso de Carlos Manzo, es darse un pie en el zapato. Si Carlos Manzo estaba combatiendo no solo los carteles, sino la narcopolítica dentro de Morena, y él lo llamaba así, los narcopolíticos, le llamaba así a Ramírez Bedoya, le llamaba así a Leonel Godoy, le llamaba así a Raúl Morón, el senador de Morena por Michoacán. Él hablaba de esta manera. Si es la narcopolítica junto con los carteles quien lo asesinó, que eso es lo que pasó, esa es la realidad de lo que pasó. Fue un plan conjunto de un cártel de la Nueva Familia Michoacana, la que ha trabajado para ayudar a ganar al gobernador la elección, la que se hizo cargo de hacerles el trabajo sucio. Claro que Manzo fue todavía peor. Era un blanco apetitoso para el crimen organizado por dos razones. La primera,
porque ese liderazgo llenaba el vacío que sentimos los ciudadanos por la orfandad en la que los gobiernos de Morena nos mantienen. Y la segunda, porque pidió auxilio a la presidenta, a las instituciones de seguridad ciudadana. Y dicen algunos que hasta se burlaron de él. Yo no diría en absoluto que Carlos Manso fue asesinado solo por los narcos. Carlos Manso, desde 2023, advirtió que cualquier cosa que le pasara a él y a su familia era responsabilidad del gobernador morenista Ramírez Bedoya. Y sé que me puedes mandar matar porque tienes el poder corrupto, tienes a generales del ejército, tienes una policía corrupta, tienes intereses económicos aquí en Uruapan, pues no me importa que me mates. Atrás de mí hay mucha gente, y no delincuentes como tú lo quieres hacer creer. Vas a tener una resistencia hasta el último día de tu gobierno con mucha intensidad y con mucha valentía. Voy a recorrer todo el estado de Michoacán para hablar con la gente que ya no te quiere. No representas para nada la transformación, aunque te pongas el chaleco de Morena. Yo sé que el tiempo y la historia nos va a dar la razón. Y hago responsable al gobernador, hago responsable al general Ortega, hago responsable al presidente municipal, porque ellos trabajan de manera coordinada con la delincuencia organizada y con la corrupción. Los hago responsables de lo que le pase a mí, a mi familia, a mis colaboradores. Yo estoy decidido a morirme. Pero sé que lo que hoy estoy diciendo, sé lo que hoy estoy alzando la voz, va a quedar registrado en la historia. Harfuch, a quien el cártel Jalisco sentenció a muerte, también es destinatario de un poderoso mensaje, sobre todo si es realmente cierto que 14 elementos cuidaban a Carlos Manso. ¿Qué? ¿La Guardia Nacional está tan mal capacitada que ni 14 elementos, repito, de la Guardia Nacional pudieron evitar el asesinato de Carlos Manso? Siendo esa la métrica, ni Harfuch estaría seguro ya. Y el reto al gobierno de Claudia Sheinbaum es claro: manda ella o manda el crimen. La realidad no admite interpretaciones. No estamos hablando de verdades ciudadanas por un lado y verdades de gobierno por el otro lado. Ni estamos hablando de propaganda partidista. Estamos hablando de hechos consumados. A Carlos Manso lo mataron el Día de Muertos. El mundo entero lo vio morir con el puño derecho cerrado. Un símbolo de lucha que no debe de ser borrado nunca de la memoria de este país. Hoy, quien supuestamente nos protege, pareciera que no existe ya. ¿Por qué Claudia Sheinbaum le tiene más miedo a Andrés Manuel López Obrador que al crimen organizado? El día 396 del gobierno de Claudia Sheinbaum, el Día de Muertos del año 2025, se acabó la paciencia de México. Creo que ya se derramó el vaso, pues ya estamos indignados. Yo digo, me imagino tú igual, pero yo creo que todo el que vio lo que pasó hace unos días, pues déjame hablar por mí. Yo estoy enojado ahorita, estoy indignado, estoy triste de que esté pasando eso en el país. O sea, me da coraje, esa es la verdad. Y como actor político que soy, pues hay que levantar la voz. Pero ¿por qué me da coraje? 3 cosas. Primero, digo yo, ¿cómo puede ser posible que en México una persona que luche por defender a los ciudadanos y por recuperar paz lo asesinen? ¿Cómo puede ser posible que en México una persona que ruegue por ayuda, no para él, sino para su pueblo, lo dejen abandonado y lo maten? Pero además rogó por ayuda y te están diciendo que bueno, que tenía 14 elementos de la Guardia Nacional. Pues no sé si está plateosa. ¿Por qué dices tú? Entonces, ¿cómo? Entonces una de dos, o eres ineficiente, cosa que no creo que no puedan proteger a alguien, o hay complicidad. O sea, explícame tantito, pues, ¿no? O solo si no eres de ellos, es cuando, o sea, si no eres de ellos, tu vida no vale nada. Yo pienso que sí puede ser un punto de quiebre para el gobierno de Claudia Sheinbaum, siempre y cuando los ciudadanos sepamos distinguir que esta debe ser la gota que derramó el vaso. Este homicidio debe costarle el cargo al gobernador de Michoacán, debe renunciar Omar García Harfuch, y si Claudia Sheinbaum quiere conservar la silla presidencial,
debe romper sus nexos con el crimen organizado. Al igual que a Batman, a Omar se le han atribuido virtudes como el valor, las agallas de enfrentar a los más poderosos villanos, detenerlos, presentarlos a la sociedad y limpiar al gobierno de los políticos corruptos, vencer a los peores males. Y todo muy bien, hasta que deja todo de funcionar. El problema viene cuando la sociedad deja de ver resultados o las situaciones se desbordan. Ahí, Batman deja de ser funcional. Se le acosa, cuestiona, ofende y exige, aunque esté solo, aunque haga lo que puede. Claudia Sheinbaum debería de tener muy en claro que lo que haga bien Omar le suma, lo que haga mal le resta. ¿Cómo explicar que Omar no haya detenido al líder de la barredora en el Senado? ¿Cómo explicar que no haya esposado al gobernador de Sinaloa? Al contrario, con uno caminó y al otro lo ha apoyado en un sinfín de ocasiones. Sí, Omar es el hombre circo que detiene, anuncia, explica, ordena y se hace responsable de los éxitos y fracasos en materia de seguridad. Él es el responsable del homicidio de Carlos Manzo, no el culpable, el responsable. Y este homicidio es el Ayotzinapa de Sheinbaum. El punto de inflexión. Politiquería es solo ayudar a los que se alinean con ella. Política es entrarle con todo, con propios y extraños, contra el crimen organizado. García Harfuch, ¿crees que renuncia? Si tuviera un poco de decoro, si de pronto le viene un poco de vergüenza, debería de hacerlo, pero además debería exigírselo a la sociedad. Yo creo que si hay un repudio mayoritario para exigir su renuncia de los ciudadanos, debe hacerlo. El problema es que lo vimos hace unas semanas como del PRI, del PAN, de Morena, todos los partidos le aplaudían su ineptitud en el Congreso. Espera la presidenta que su gobierno pueda combatir al narco, al huachicol, al crimen, a los senadores corruptos, a marinos, soldados y a todo aquel que desafía al Estado mexicano con los culpables, gozando de absoluta impunidad, que es el peor pecado que puede cometer un jefe de Estado? La presidenta Coná dice todo el tiempo que investiguen, que presenten pruebas, que ella no sabrá que con nuestros impuestos pagamos entidades públicas de investigación para que hagan el trabajo que está el Estado obligado a hacer y que los ciudadanos no tenemos esa responsabilidad, que es ella y el gobierno que representa quienes lo tienen que hacer. Señora presidenta, no le diga a los ciudadanos que investiguen. Esa es la responsabilidad del Estado, de las fiscalías, de los ministerios públicos, de su Batman. Suficiente hacen los ciudadanos, los periodistas, los comunicólogos en alzar la voz cuando saben de algo que es un delito. Y es el gobierno quien debe de investigar. Así es imposible. En estas condiciones, el sexenio de Claudia Sheinbaum está destinado al fracaso. Cabeza fría puede ayudar a solucionar problemas solo si es resultado de la serenidad, pero nunca si es el producto del resentimiento, la complicidad o la falta de empatía. No va a cambiar nada si siguen protegiendo a los políticos corruptos que están aliados con el crimen. Y eso lo siguen haciendo al día de hoy. García Harfuch ha hecho el trabajo sucio para el PAN, para el PRI, para el Partido Verde y para Morena. Es el mejor representante de la corrupción de todos estos partidos a lo largo de todos estos sexenios. Por eso le van a seguir aplaudiendo. No van a ser del Congreso los que lo echen a la calle o lo metan en la cárcel. Tiene que ser la exigencia ciudadana y tiene que ser la exigencia ciudadana que le diga a Claudia Sheinbaum que se deje de hipocresías y que mejor se ponga a gobernar. Seguir manteniendo a todos esos funcionarios de 90% lealtad y 10% eficacia en absoluta impunidad es una falta a su juramento ante la Constitución y usted tiene la obligación moral de cumplir con él.